corazones, que no salgamos como entramos hoy, ¿verdad? Sino que salgamos realmente bendecidos por haber escuchado su palabra. Santo Padre, Dios Todopoderoso, qué gozo que podamos juntos, Señor, estar reunidos en torno a las Escrituras, Señor, en torno a tu palabra. Ese es motivo realmente de gozo para nosotros, Señor. Saber que podemos venir días como hoy y tener la seguridad de que tú nos vas a estar hablando, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor, y a través de ella es que tú nos enseñas, es que tú nos edificas, Señor. Y hoy venimos con un corazón moldeable, con un corazón dispuesto a que tú nos formes, a que conformes esa imagen de Cristo en nosotros, Señor. Vamos a estar hoy hablando de descansar en ti, Señor, de poner en tus manos todos nuestros afanes, Señor. Vamos a estar hablando de aquellas cosas que realmente tenemos que pensar como cristianos. Son temas quizás que parecen comunes, pero realmente son temas pilares, son temas muy importantes. Y te ruego, Señor, que nos hables en esta noche. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, yo sé que nuestro texto debiese de continuar allá en Filipenses capítulo 4, verso 6. Ahorita vamos para allá. Pero a modo de introducción, déjeme brincarme un poquito a uno de los evangelios y le pido que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas, capítulo 10, verso 38. Es un texto que creo que es muy conocido para nosotros. Dice la palabra: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta escena creo que es muy común para nosotros que llevamos algún tiempo en el Evangelio. Es una escena muy común y recordamos que el Señor Jesús en algún momento quiso visitar a tres hermanos que eran muy amigos suyos, y era Marta, María y Lázaro, quien más adelante moriría y el Señor resucitaría. Jesús está visitando la casa de ellos. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Que Jesús entrara a la casa de esta familia. Y como era costumbre, Jesús empieza a proclamar pues la palabra, las buenas nuevas. Está en esto y María está frente al maestro. Ella sabe que el que está hablando es realmente un enviado de Dios. Ella entiende que en ese momento no hay una cosa más importante que prestar completa atención a lo que tenía el Señor por decir. Mientras tanto, María, que por supuesto también amaba al Señor, Marta, se encuentra en los quehaceres de la casa. Tiene visitas, así que ella está ocupada, quizás lavando, cocinando, haciendo todo lo que requiere atender a las visitas, y ha dejado a un lado al maestro. Sin embargo, se enoja un poco, ¿verdad? Porque está dándose cuenta que ella está sola, ocupada de las cosas, y su hermana María está bien contenta y sentada escuchando al Señor. Así que le reclama: Señor, ¿no te parece justo que ella no esté ayudándome, yo acá sola haciendo todas las cosas, y mírala a ella ahí sentada nomás escuchando? La respuesta del Señor es clara: Marta, Marta, ¿cómo le dice? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo había una cosa importante y María la vio y María la escogió, que era estar a los pies del Señor. Marta estaba afanada, dice Lucas en su evangelio. ¿Por qué? Porque quizás ella no entendía realmente quién estaba allí.
Ella estaba afanada, ella estaba turbada, ocupada, quizás preocupada, y no había notado que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores, que el Creador del universo estaba comiendo en su casa. Bueno, parece, hermanos, que en ocasiones nosotros, al igual que Marta, olvidamos que Jesús está allí, frente a nosotros, con nosotros, en nosotros. Andamos por nuestra vida afanados, preocupados, con muchos quehaceres, ansiosos, temerosos, porque perdemos de vista que el dador de la vida, aquel que sostiene todo el universo, está allí, está cercano a nosotros. Quisiera pensar que a veces somos más parecidos a María porque escogemos la mejor parte, pero lamentablemente a veces nos comportamos más como Marta, dándole prioridad a otras cosas, menos en atender al Rey del universo que está aquí. De hecho, creo que tenemos una ventaja muy grande, porque en aquel tiempo Jesús físicamente estuvo visitándoles en su casa. Nosotros sabemos por la palabra que Jesús mora en nuestros corazones. Yo sé que quisiéramos verlo, ¿verdad? Pareciera más importante que Él viniera a comer a mi casa y a hablarme, yo lo pudiese ver. Pero hermanos, nosotros tenemos hoy algo que Marta y María no tenían, y era Cristo Jesús morando en ellos, cercano. Por eso terminaba el mensaje pasado allá en Filipenses. Les voy a pedir que regresemos a Filipenses capítulo 4, y en el verso 5, que fue donde quedó la enseñanza anterior, Pablo decía: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y este cerca, hermanos, no necesariamente significa este anuncio que hacemos de que el Señor está próximo a venir. Esta expresión, el Señor está cerca, no es cuando anunciamos Maranata, Cristo viene, ven pronto, Señor. No, Pablo está diciendo, el Señor está cercano a nosotros, el Señor está junto a nosotros, el Señor mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Con esto en mente, ahora sí les voy a pedir que nos vayamos a la lectura del día de hoy en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9. Dice el Señor en su palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estará con vosotros. Qué llamado tan importante el que nos hace Pablo. No estéis afanosos, no estéis afanosos. ¿Sabía usted que más del 90% de las cosas por las que nosotros como seres humanos nos preocupamos nunca pasan? Más del 90% de las cosas por las cuales nosotros como seres humanos nos preocupamos, 90% de las veces nunca ocurren. Gran parte de las cosas que nos causan afán e incertidumbre realmente nunca suceden. De allí esa expresión, preocuparse, antes, o sea, ocuparme en cosas antes de que ameriten realmente mi atención. Y hoy en día nos preocupamos por todo, hermanos. Nos afanamos por muchísimas cosas.
nos empieza a doler un poquito la cabeza y vamos ahorita al ChatGPT porque está de moda y le ponemos, tengo un dolor en la parte trasera derecha de mi cabeza y se me durmió un dedo. Oh, parece que es cáncer. Y se preocupan y nos asustamos porque nos pone 10,000 causas de lo que podemos tener y eso es de afanarnos, ¿verdad? La situación económica no anda quizás muy bien. Hemos escuchado rumores de que recesiones, que un montón de cosas, y ahí estamos preocupados si nos van a correr del trabajo, qué va a pasar con nosotros, pero todavía no ha sucedido nada, pero ya nos estamos angustiando antes de tiempo. Hay personas que se preocupan porque no saben quién va a ganar las elecciones, por ejemplo, y eso les causa estrés. Eso les causa ansiedad, quién va a ganar, este o el otro, quién nos conviene, y empezamos a afanarnos por un montón de cosas que ni siquiera han sucedido. Otros, yo creo que sobre todo las damas, se preocupan mucho porque su hijo empezó a hablar con una chica que no le cae bien, así que eso es preocupante, ¿verdad? ¿Cómo está hablando con ella? Y nos angustiamos y nos preocupamos por un montón de cosas que realmente no tienen sentido. Y aquí me la podría pasar toda la noche nombrando cosas que nos causan afán, que nos causan preocupación. Pero en resumidas cuentas, aunque hay miles de cosas que nos traen preocupación, todas ellas tienen algo en común, todas. Un punto en común. Y es que son cosas que están fuera de nuestro control. Todas las cosas que nos afanan, que nos preocupan, son cosas que están fuera de nuestro control. A los seres humanos no nos preocupan las cosas que podemos controlar, las cosas que conocemos o que podemos anticipar. Nos preocupa lo que no controlamos, lo que no sabemos, lo que no podemos vislumbrar. Ahora, está bien que una persona que no ha tenido un encuentro con Dios verdadero, con el Dios Todopoderoso, esté preocupado por todo, porque esa persona sabe que no tiene el control sobre todo. Pero hermanos, como cristianos, nosotros, aunque también sabemos que no tenemos todas las cosas bajo nuestro control, sí conocemos a aquel que todo lo gobierna, a aquel que todo lo controla. Al Dios que si ahorita en este momento se cae la hoja de un árbol en la selva del Amazonas donde no hay nadie, Dios lo sabe qué pasó. Aquel que sabe cuando nuestros cabellos empiezan a tornar blancos y nosotros ni siquiera lo notamos. ¿Cómo es posible que ya me están saliendo canitas por aquí, por allí? ¿En qué momento? Y ni siquiera nosotros lo vemos y las tenemos en nuestro cuerpo, pero Dios lo sabe. Él sí lo controla todo. Él lo gobierna todo. A Él nada lo toma por sorpresa. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo decreta. Es decir, si realmente el cristiano entiende quién es su Dios, ese cristiano descansa en la soberanía de su Señor. Se lo repito, si realmente el cristiano entiende quién es su Dios, el Dios soberano, ese cristiano descansa en la soberanía de su Señor. Es por eso que el texto de hoy no es presentado por Pablo como una sugerencia, como una petición o como un consejo para que ustedes puedan vivir mejor. No, esto es un mandamiento, esto es una orden de Pablo, inspirado por Dios. ¿Cuál es la orden? Filipenses 4:6, la primera parte. Por nada estéis afanosos. Es una orden, es un mandamiento. Por nada estéis afanosos. Y no olvidemos, hermanos, que Pablo le está escribiendo a cristianos. Esta no es una orden que Pablo da para la humanidad, porque pues lamentablemente la gente no tiene temor de Dios, pero Pablo le está hablando a los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Filipenses, allí atrás, capítulo 4, verso 1,
Pablo decía, así que hermanos míos amados, y luego les da esta enseñanza. Pablo le está hablando a cristianos, a personas redimidas por el Cordero, que han conocido quién es Dios, que saben que Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Y a estos cristianos les dice Pablo, por nada estéis afanosos. Esa palabra nada en el griego es bien especial, porque en el griego la palabra nada significa nada, nada. Por nada estén afanosos. No hay nada en este mundo que les pueda generar que ustedes se afanen cristianos. A ver. O sea, Johan, nos estás queriendo decir que si tengo un familiar en el hospital, que si tengo que pagar mi renta y yo no tengo con qué, yo tengo que estar feliz, relajado. No, no es eso lo que trato de decir y no es eso lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo. Dios, que inspiró al apóstol Pablo estas palabras, nos quiere enseñar algo muy importante, que aunque en el mundo vamos a atravesar situaciones que no vamos a poder controlar y que a veces nos van a angustiar, cuando depositamos en el Creador todas nuestras preocupaciones, vamos a recibir una paz que el mundo no puede entender. Hermanos, el cristiano tiene los mismos problemas que una persona sin Cristo. Se enferma, pasa necesidades, los hijos crecen, se ponen rebeldes. Padecemos cosas muy similares, pero hermanos, el cristiano tiene una salida, el cristiano tiene una ventaja, y es que cuando pone todas sus preocupaciones, sus afanes en las manos del Dios, del Creador, del Todopoderoso, vamos a recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es por ello que Pablo no solo nos manda a no estar afanosos, sino que nos da una tarea, y es que pongamos delante de Dios todas nuestras peticiones a través de nuestras oraciones, a través de nuestros ruegos. Es decir, por un lado, ya sabemos que no debemos estar afanosos, pero por el otro lado, sabemos que lo que debemos hacer en vez de afanarnos es poner todo de manos del Señor. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, este es el mandamiento. Y ahora mira lo que tenemos que hacer. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es normal que las cosas que no controlo me puedan traer preocupaciones, ya lo vimos. Pero es igual de real que cuando como hijo de Dios corro a mi Padre en oración y clamo a Él, quien sí lo controla todo, yo voy a estar tranquilo. Yo voy a estar tranquilo. A veces cuando estamos en situaciones difíciles, en esos afanes, somos como Marta, ocupados, mirando qué podemos hacer. Tenemos algún problema, estamos atravesando una situación y estamos inquietos, corriendo de aquí para allá, mirando cómo solucionamos cosas que no están bajo nuestro control. Y yo no digo que nos tengamos que quedar sentados sin hacer nada, pero sí que debemos reconocer que hay cosas que yo no puedo controlar. Por eso el Salmo capítulo 46, verso 10 nos dice esta palabra tan hermosa. Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, a veces tenemos que quedarnos quietos y poner nuestra vista en Dios y esperar en Él y confiar en Él. No porque eso vaya a traer la solución que yo quiero, sino porque sé que la voluntad de Dios se hará.
La voluntad de Dios se hará y esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así a mí no me gusta el resultado. Traer nuestras cargas delante del Señor nos va a traer paz, descanso. ¿Te has preguntado por qué a Jesús se le llama el príncipe de paz? Creo que es Isaías 9:6 por ahí, ¿verdad? Te dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Por qué se le llama príncipe de paz? ¿Acaso es porque Dios, cuando lo envió a la tierra, envió a Jesús y le concedió un regalo inexplicable, dándole una paz sobrenatural? ¿O será más bien que Jesús, siendo hombre en su humanidad y teniendo velada su deidad, decidió poner todas las cosas en manos de su Padre en oración? Por eso vivía en paz. Él descansaba en su Padre. Él descansaba sabiendo que había hablado con el Señor, con el Dios Todopoderoso, y había dejado en él todo lo que pudiese preocuparle. Y vivía en paz. Hermanos, nunca vamos a orar lo suficiente. Nunca vamos a orar lo suficiente. Como creyentes, debemos vivir vidas en dependencia de Dios. Debemos descargar sobre Él todas nuestras cargas. Descansar en el Señor a través de la oración. Por supuesto que el Señor ya sabe lo que vamos a hablar antes de que las palabras salgan de nuestros labios. Pero cuando hacemos el ejercicio de sentarnos en lo secreto y dejar sobre el Señor todos nuestros afanes, nuestras angustias, eso trae paz a nuestro corazón. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué está robando tu atención? ¿Cuáles son esas cosas que en este momento te tienen afanoso o afanosa, preocupado o preocupada? No sé qué sea, pero seguro son cosas que tú no puedes controlar, pero Dios sí. Busca al Señor en lo secreto. Deposita en Él todas tus cargas. Él no dejará para siempre caído al justo, dice el Salmo. Ahora, en medio de estas palabras, Pablo nos enseña algo que es realmente maravilloso. Y yo te lo voy a decir de esta manera. Mientras más agradecido o agradecida seas, menos preocupado y ansioso estarás. Mientras más agradecido seas, menos preocupado y afanado vivirás. Volvamos a leer nuestro texto, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Hermanos, la acción de gracias en nuestras oraciones es una cura para la amargura. Es una cura para la amargura. El vivir agradecido, gozoso, trae refrigerio a nuestras almas. Por ejemplo, los jóvenes se fueron, pero le pasa sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? La mamá les prepara la comida, le pone la comida ahí delante al muchacho o a la chica y ella, ¿otra vez pollo? ¿Otra vez pollo? Ayer fue pollo, la vez pasada pollo y otra vez pollo, y eso, y se angustian, se vuelve un problema terrible. Qué mejor si decimos: gracias Dios porque tú provees alimento, Señor. Gracias porque es arroz y huevo frito, pero Señor, yo me gozo porque tengo alimento, tú me sostienes, Señor. Cuando nosotros vivimos agradecidos,
En vez de quejarnos y estar afanosos, vivimos una vida en mayor plenitud y en mayor gozo. Es que no me aprobaron la casa que yo soñaba. Soñaba con esta casa y no me la aprobaron. ¿Qué problema? Terrible. ¿No será mejor decirle, Señor, gracias porque aunque no tengo una vivienda propia, tú provees techo para mí y para mi familia? No estamos durmiendo en la calle, Señor, gracias. No estamos aguantando el frío, no estamos soportando calores, Señor, tú nos tienes en un techo así sea rentado, Señor, gracias. Gracias. Estoy preocupado por mi salud, por un diagnóstico que no luce bien. Bueno, tengo dos opciones. Primera es preocuparme, afanarme, llorar, estar ansioso. Segunda, dar a conocer a Dios mis preocupaciones en toda oración y ruego, pero a la vez dándole gracias. Señor, no sé qué será de mi salud, quizás las cosas no andan bien, pero Señor, todavía estoy respirando. Y si estoy respirando es porque tú tienes un propósito conmigo. Señor, muéstrame para qué envías esta enfermedad. ¿Cómo te puedo glorificar en medio de esto que me está pasando, Señor? Gracias, Señor, porque sé que esta prueba la vas a usar para formar el carácter de Cristo en mi vida, aunque no lo entiendo cómo. Y estoy triste, Señor, y estoy sufriendo, pero descanso en ti, Señor. Dos posiciones totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, ¿será que cuando oramos y ponemos todo en manos del Señor, el resultado será que Dios nos va a dar todo lo que pidamos en oración? Esa no es la respuesta, esa no es la razón. Dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, Dios promete darnos algo que solo Él puede otorgar. Un regalo del cual es el único dador. Él promete darnos paz, su paz, porque dice la paz de Dios, su paz, pero no cualquier tipo de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Hermanos, yo he estado en diferentes funerales de personas creyentes y de personas que lamentablemente no son familias cristianas. Y hermanos, se ve la diferencia. Yo no sé si usted ha vivido esas experiencias, pero sí que se ve la diferencia de usted ir a un hogar cristiano que están pasando un duelo y de ir a un hogar de personas que no tienen realmente una fe, porque la situación es totalmente distinta. Aquellos sin Cristo están llorando, sin esperanza. No hay gozo por ningún lugar, acaba de morir un familiar. Solo hay lamento, solo hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en este momento si yo no me despedí, ¿por qué a él? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y un poco de reclamos al Dios en el que nunca creyeron, en el que realmente no depositaron su confianza. Pero he visto, hermanos, situaciones en las que muere una persona creyente, que la familia es creyente, y hay llanto, por supuesto, ¿verdad? Y duelo. Pero hay una paz que si en ese momento entra una persona que no conoce a Dios, va a decir, ¿y estos qué les pasa si se les murió un familiar? Es que Dios otorga una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos esperanza que el mundo no tiene. Ese regalo solo lo da el Señor. ¿Qué más da si Él me da lo que yo quiero, lo que anhela en mi carne? Si Él me está dando algo que ninguna persona, ninguna cosa me puede dar, y es su paz, su paz. Juan 14:27 decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué palabras del Señor. Mi paz les dejo. Esa es la paz de Dios. Mi paz les dejo.
yo me voy, estoy a punto de hacer una obra que va a costar mi vida y luego de eso voy al Padre, pero no los dejo solos, les dejo al Espíritu Santo y les dejo mi paz. Nada en este mundo nos va a entregar la paz que Cristo entrega. El mundo la busca detrás de las mujeres, detrás del dinero, detrás de las drogas, detrás del licor, pero nada puede ofrecer esa tranquilidad y esa paz que solo entrega el Señor. Y esa paz se hace manifiesta cuando yo me postro delante del Señor y deposito sobre Él todas mis cargas, descanso en Él. Y dichas oraciones deben ser en medio de todo, a pesar de todo, en toda circunstancia. Cuando estoy feliz y estoy gozoso de ponerme de rodillas, o cuando estoy llorando y no tengo ni siquiera fuerzas para pararme de mi cama, si me tengo que rodar hasta caer al piso porque no quiero ni orar. En todo momento, por todo, debemos orar y debemos dar gracias al Señor, a pesar de todo. Por eso decía Habacuc, el texto con el que iniciamos, capítulo 3, verso 17. Mira las palabras de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi Señor, Él es mi fortaleza. Ese es el corazón de un creyente, ese es el sentir de un cristiano, que aunque no ve la abundancia, que aunque no ve las bendiciones, hablando de las bendiciones que el mundo cree que son bendiciones, él descansa en Dios, él confía en Dios. Y hermanos, yo entiendo que no es muy fácil poder adorar, poder orar, poder gozarnos, regocijarnos en medio de pruebas, más aún cuando en nuestras mentes se genera una batalla terrible entre lo que sabemos que tenemos en Dios y la realidad de nuestra preocupación delante de nuestros ojos. Hay un conflicto dentro de nosotros cada vez que estamos en medio de una prueba. Es decir, en nuestro corazón sabemos que el Dios Todopoderoso está con nosotros en medio de la prueba, pero a la vez en nuestra mente es imposible evitar preocuparse y a veces angustiarse, y se genera una batalla, se genera un conflicto, una pelea entre mi carne preocupada y afanada y la mente de Cristo que me fue dada por gracia, que me dice confía, descansa en Él. Creo que algo muy similar le pasaba al apóstol Pablo. Cuando leemos 2 Corintios capítulo 12, Pablo narra que al parecer tiene un problema de salud, que lo ha venido acompañando durante mucho tiempo. Eso es causa de estar afanado, de estar preocupado. Pero Pablo dice que ha clamado en varias oportunidades a Dios que quite de él esa enfermedad, eso que él llama un aguijón en su carne. Y es el apóstol Pablo. Resucitó personas, o sea, sanó enfermedades, hizo milagros, prodigios, señales de apóstol. Y está pidiendo a Dios que le quite una enfermedad. Todos pensaríamos, bueno, si él sana a otros, ¿cómo Dios no le va a sanar a él? Por supuesto. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia, Pablo, que yo sea suficiente para ti en medio de esa prueba. ¿Notas el choque de Pablo? Por un lado en su carne quizás afanoso por su enfermedad, pero por el otro lado su mente regenerada, la mente de Cristo que descansó en Dios. Al punto que él mismo reconoce que eso se lo está enviando Dios
para que Él no se envanezca a causa de todas las revelaciones que ha recibido. Ese es el corazón de un cristiano. Ese es el corazón de un cristiano. Allá mismo en 2 de Corintios 12:10 él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, hermana, tú nunca vas a ser más fuerte sino cuando te reconoces débil delante de Él. Nunca vas a ser más fuerte espiritualmente hablando, sino en el momento en que te reconoces débil delante del Dios fuerte que te sostiene en medio de tus pruebas. A fin de cuentas, mis hermanos, este tema del cual nos habla Pablo es una guerra en nuestras mentes. Y para vencer en ella debemos fortalecernos en el poder de Dios revelado en su santa palabra, meditando en ella, pensando en ella, trayendo a nuestra mente cosas buenas, no malas. Porque hermanos, con lo que alimente mi mente, esas van a ser las armas con las que yo voy a poder pelear. Así que Pablo hace un cambio en este punto. Por un lado nos está hablando de la oración, de descansar en Dios, pero ahora se va a enfocar en ese campo de batalla que hay en nuestras mentes cuando estamos en dificultades. Y ahora nos dicen los versos 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, esta expresión, por lo demás, del verso 8, nos indica que Pablo está cerca del final de su epístola, está cerca de concluir la carta a los filipenses. Y él quiere enseñarnos algo muy importante, y es que la manera de pensar del cristiano influye directamente en la manera en que éste afronta las dificultades y las pruebas. La manera en la que nosotros pensamos influye en la forma en que respondemos ante las dificultades, ante las pruebas. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si hay una persona negativa que todo lo piensa mal, que es pesimista, que anda todo el tiempo pensando en lo malo, pues hermanos, así se comporta esa persona porque es lo que hay en su corazón. Si hay una persona gozosa, que mira las cosas buenas en medio de la oscuridad, que se regocija en Dios, esa persona responde de igual manera ante las pruebas. Así que de esta manera Pablo se traslada del descanso en Dios que recibimos como creyentes al depositar nuestras cargas en Él, a la manera en que el cristiano debe pensar. ¿En qué debe pensar? ¿En qué debe ocupar el pensamiento diario un cristiano? ¿Cómo se supone que nosotros tenemos que pensar? Hermanos, cuando permitimos que a nuestra mente ingrese basura, será inevitable que nosotros sacaremos de nosotros basura. Pero cuando nos alimentamos de lo eterno, de lo verdadero, de lo digno, de lo puro, será inevitable que eso mismo salga de nosotros. El Señor lo dijo, Mateo 15:10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús dice estas palabras porque los fariseos
Estaban muy preocupados porque creían que comer sin lavarse las manos y todo este tipo de tradiciones contaminaban espiritualmente al hombre, pero no es así. Es lo que sale del hombre lo que en verdad puede contaminar a otros, es decir, lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. No sé si ser muy explícito. Bueno, ahorita hablábamos con unos hermanos aquí atrás acerca del Super Bowl y lo que pasó allí, ¿verdad? Hermanos, si yo me alimento de ese tipo de cosas, de basura, yo me voy a inundar de eso. No por la música en sí, sino por el origen de la música. Música que nace de un corazón corrupto, de un corazón impío, de un corazón que no es temeroso de Dios. Esa música o cualquier otra música que no glorifica a Dios, por dar un ejemplo, nace de un corazón rebelde. Y cuando yo permito que esas cosas lleguen a mí, eso es lo que me contamina. Eso es lo que contamina mi mente. Y por tanto, si yo me alimento de eso, cuando yo hable, cuando trate a los otros, la manera en la que me exprese, la manera en la que sea con los demás, va a ser igual de lo que yo me estoy alimentando. En ese orden de ideas, ¿en qué debemos entonces pensar? Pablo es claro, él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo verdadero, bueno, yo solo sé que hay una verdad. Y Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Piensa en la palabra de Dios. Todo lo honesto. La palabra original de honesto nos habla de adorar o reverenciar. ¿Quién es digno de adorar y de reverenciar? Si no es solamente Dios. Piensa en Él. Todo lo justo. ¿Qué es lo justo? Bueno, lo justo es todo lo que está en armonía con las normas de Dios. Pensemos en ello. Todo lo puro. ¿Qué es puro? Que no contiene pecado. Pensemos en cosas que no sean pecaminosas. Todo lo amable, es decir, todo lo dulce, todo lo agradable, pensemos en esto. Todo lo que es de buen nombre, es decir, que goza de buena reputación. Esas son las cosas en las que como cristianos debemos pensar. Lo curioso es que si yo miro todo lo verdadero y sé que la verdad es la palabra, pero sé que la palabra, el logos de Dios es Cristo, yo tengo que pensar en Cristo. Todo lo honesto, yo pienso en Cristo, quien es verdadero y quien es honesto. Todo lo justo, pienso en el justo de justos, que es Cristo Jesús. Todo lo puro, pienso en aquel que no cometió pecado, sino que vivió puro toda su vida, Cristo Jesús. Todo lo amable, pienso en aquel que fue amoroso, que sanó, que vivió una vida de entrega, pienso en Cristo Jesús. Todo lo que es de buen nombre, pienso en el nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, ¿en qué tengo que pensar? En Cristo. En Cristo. Cristo tiene que inundar mi mente, Cristo tiene que inundar mis pensamientos. Por eso la palabra me dice que debo de llevar todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Cristo es digno de que meditemos en Él todo el día, de que pensemos en Él, en su obra, en lo que Él nos ha enseñado en las Escrituras. Por lo contrario, ¿en qué no tengo que pensar? Bueno, no tengo que pensar en cosas que me alejen de la percepción de quién es mi Dios, cosas que alteren mi sensibilidad. Hermanos, el teléfono hoy en día es terrible para nosotros, porque nos está haciendo insensibles. Pasamos tanto tiempo en el teléfono
viendo tantas cosas que nos hemos adaptado inclusive a la maldad, al pecado, lo vemos todo el tiempo. Vemos videos de golpizas, vemos videos de bromas de mal gusto, vemos un montón de cosas en el teléfono que lo que hacen es hacernos perder la sensibilidad del pecado. No pensemos en eso, no dediquemos tiempo a esto. No pensemos en cosas que nos quiten la pasión por las cosas espirituales. No pensemos en cosas que fortalezcan mi carne y debiliten mi espíritu. Hermanos, llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Si estamos inundados de Cristo en nuestra mente, cuando hablemos a alguien, cuando nos pidan un consejo, Cristo va a salir por nuestros labios, su palabra. Es inevitable. Es inevitable. Hermanos, este es un llamado a tener nuestra mente ocupada, a pensar. Hermanos, el cristiano piensa. Tenemos que pensar. Yo crecí con la idea, yo sé que a muchos quizá les pasó algo similar, de que el cristiano no tiene que pensar. De hecho, la iglesia durante siglos creció así, pensando que el cristiano no tiene que pensar, no tiene que cuestionarse, no tiene que meditar, no tiene que preguntar, no tiene que nada que genere un ejercicio intelectual. No, el cristiano tiene que tener fe, una fe ciega, y ahí ya se tiene que creer todo lo que le dicen. No, no. Y así me pasaba en la escuela. Yo entraba a la clase de ciencias y para pasar el examen tenía que contestar que el mundo fue creado por el Big Bang, ¿verdad? Salíamos de la clase de ciencias, entrábamos a la clase de religión y para pasar yo tenía que contestar que Dios creó a Adán y a Eva y que se comieron la manzana y yo crecí con la idea de que el cristiano no piensa, de que los que piensan son los científicos, ellos sí tienen que pensar. En tal punto que yo creía que un científico tenía que ser ateo por naturaleza. Era imposible que tú fueras un hombre o una mujer de ciencia y a la vez que creyeras en Dios. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero por supuesto que no. Dios nos está mandando a todos a pensar. Tenemos que pensar y pensar mucho, pero en cosas que traigan alimento y bienestar a nuestro corazón. Cuidemos nuestra mente, protejamos lo que entra en ella, filtremos cada cosa que permitimos que entre a nuestras mentes. Pablo, en Romanos capítulo 8, verso 5, él dice esto: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo de tu vida, cuánto tiempo al día piensas en las cosas divinas? ¿Y cuánto tiempo del día piensas en las cosas de este mundo que perecen? Cuando tienes un problema, ¿cuánto tiempo al día la pasas encerrado en tu mente en ese problema? ¿Y cuánto tiempo pasas meditando en tu mente en la obra de Dios alrededor de ese problema? De esto depende la manera en que vivo. Lo que tengo en mi mente influye directamente en mi calidad de vida. Y lo que piensa mi mente depende de lo que yo permito que entre en ella. Lo que yo pienso, eso hago. De manera que hay una conexión directa entre mis pensamientos y mis acciones. Y lo vemos en el verso 8. En el verso 8 Pablo dice: en esto pensad.
Y en el verso 9 él dice, esto haced. Por un lado pienso y por el otro lado hago. Lo que yo pienso, eso hago. Hermanos, nadie, ninguna sola persona cometió un solo pecado sin primero pensarlo, meditarlo y considerarlo. Cuando pecamos, esa es solamente la materialización física de algo que ya nació en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que es muy importante que nos fijemos de qué cosas están entrando a nuestra mente. Pablo termina en el verso 9 diciéndonos, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo se pone como ejemplo. Pablo está diciendo todas esas cosas que ustedes aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo lo sabe Pablo? Porque Pablo ha atravesado persecución, porque Pablo ha sido azotado, porque ha sido escupido, porque ha sido apedreado, ha atravesado cosas terribles y él sabe que cuando sus pensamientos están en Dios y cuando descansa en oración en Dios, el Dios de paz estaba con él. Él lo sabe, él lo vivió. Él tuvo la experiencia de saber qué es estar con Dios en medio de las pruebas. Él sabe qué es estar con los pies en el cepo, pero a la vez estar cantándole a Dios. Y él sabe lo que se siente que Dios te libere de una cárcel milagrosamente y haga un montón de cosas a través de ti. Pablo lo sabía. Por eso les dice, todas esas cosas que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, Dios está con nosotros. Él está en nosotros. Busquémosle en oración. Busquémosle en lo secreto. No salgamos corriendo en medio de las pruebas a buscar ayuda primero en un montón de personas antes de buscar al consejero de consejeros, aquel que realmente puede otorgarnos esa paz que el mundo no puede entregarnos. Este es el llamado de Pablo. Y no olvidemos que Pablo escribe la carta a los filipenses desde la cárcel. Desde la cárcel. Él está prisionero y aún así está escribiendo una carta y hablando del gozo que produce el Señor, hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento, hablando de que él podía estar preso, pero la palabra del Señor no estaba cautiva. Eso es lo que tenemos que imitar de Pablo. Y eso es lo que tenemos que imitar de nuestros hermanos cuando vemos ese tipo de comportamientos maduros en sus vidas que son dignos de imitar. Meditemos en la palabra de Dios. Inundemos nuestra mente de Cristo y Cristo obrará a través de nosotros. Entregue su vida por completo a Él. Consagremos nuestros corazones al Señor y Él nos va a usar. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios no me usa, pero sí usa a este otro? Hermano, entrega tu corazón al Señor, descansa en Él y tú vas a ser una herramienta en manos del Señor, útil. Con estas palabras termina Pablo y con estas palabras terminamos nuestro servicio. Vamos a orar. Le pido que me acompañe en oración. Santo Dios, amado, te agradecemos, Señor, porque hoy entendemos, Padre, que en ocasiones en medio de las afanes, Señor, perdemos de vista tu presencia en nosotros, Señor. Y hoy nos llama, Señor, a que descansemos en ti, Señor, a que reposemos en ti, a que confiemos, Señor, en que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, a que tú escuchas nuestras súplicas,
Ayúdanos, Señor, a confiar cada vez más en ti, poner en tus manos a través de toda oración, de todo ruego y en acción de gracias nuestras peticiones, Señor. Nosotros anhelamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sabemos, Señor, por tu palabra que solo tú la puedes otorgar cuando la buscamos en ti, Señor. Gracias por ayudarnos a entender que lo que alberga nuestra mente, eso es realmente lo que sale de nosotros, Señor, y queremos tener una mente pura. De hecho, tú ya nos has otorgado la mente de Cristo, Señor. Ahora tenemos la capacidad de entender tu palabra, de deleitarnos en ella, de entender tus mandamientos, de gozarnos en ellos, Señor. Permite, Señor, que en el día a día, mientras trabajamos, mientras manejamos, mientras estamos haciendo cada cosa, tú siempre estés en nuestro pensamiento, Señor. Que tú seas lo más importante, no solamente en nuestras familias, en nuestros hogares, sino dentro de nosotros, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes cada día a deleitarnos más en tu presencia, Señor, y a reconocer que solamente en ti, Señor, hay verdadero descanso, Señor. Te doy gracias por tu palabra esta noche, Señor. Te doy gracias por mis hermanos. Te ruego por ellos, Señor, que si están atravesando algún tipo de prueba, de tribulación, Señor, tú pongas en su corazón, Señor, esta verdad de entender que tú estás con nosotros en medio de las pruebas, que no eres ajeno a lo que nos sucede, Señor, que tú eres un Dios soberano y que estás en control de todas las cosas, aunque nosotros no las controlemos, Señor. Pero descansamos en ti y nos gloriamos en ti, Señor. Descansamos en saber que tú estás en control y el resultado de todas las cosas será como tú lo has decretado y eso será para bien de nosotros, Señor. A ti sea todo honor y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.